Estamos en el último capítulo de esta historia que nos refleja el mensaje de Dios, y hacemos una comparación entre la historia de Jonás y cómo él tenía que repartir un mensaje a una ciudad perdida, y cómo Dios nos ha encomendado a nosotros un mensaje de salvación para una ciudad que también está perdida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como Jonás? ¿O vamos a tomar el mandamiento de Dios e ir a una ciudad perdida? Porque la historia es realmente igual. Si lo comparamos, hermano, es lo mismo. Nínive es una ciudad perdida que necesitaba ser salvada, pero para eso necesitaba un mensaje. Entonces, Nínive ya estaba condenada de acuerdo a la Biblia por cómo su pecado había subido delante de Dios, y entonces Dios manda un mediador para entregar un mensaje, Jonás, para entregar un mensaje a la gente que estaba perdida, para que Nínive pudiera alcanzar salvación. Nosotros también, Dios ha puesto un mensaje a nosotros. ¿No es eso el evangelio, hermanos? La historia de Jonás. Traspólela y compárela, es el evangelio. Una ciudad perdida, un mediador, un mensaje, una ciudad salva. Nínive, Jonás mediador, el mensaje de Dios, una ciudad salva. Tepic, un mediador, Cristo, Jesús, un mensaje, y debe haber una ciudad salva, personas salvas. Y esa es la historia de Jonás, hermano. Por eso estamos empezando este año con esta historia, porque nos ayuda a recordar el compromiso y la responsabilidad que tenemos nosotros para con Dios, porque no nada más es salvarnos y ya, nosotros tenemos que salvar a otros de la condenación. Imagínense que va por la calle caminando y tiene ahí a los que tienen hijos chiquitos, lo va agarrando de la mano y de repente se le suelta y se avienta a la calle. Adiel, tu hija Sofía se va corriendo por la calle y viene un camión de esos del Progreso 2. ¿Qué harías tú si está ahí Sofía en camino al camión? Como Superman te la avientas a salvarla. Ahora, eso es porque van a decir todos, no, pues es su hija, es su papá. Hermano Isaac, si usted viera a la hija de Sofía, a la hija de Adiel, perdón, Sofía, en la calle, a punto de ser atropellada, ¿la salvaría? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque es mi hermano y porque conozco a Adiel, y ¿qué va a decir el hermano si yo estaba aquí y la vi ahí y no hice nada, ¿no? Ahora, si alguien de afuera, no conocido, viera a tu hija atravesada en la calle a punto de ser atropellada, ¿crees que ellos se aventarían para rescatarla? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Sí lo haría, yo estoy seguro que lo haría. Y van a decir, ¿por qué? Porque es una niña, porque tiene un futuro por delante, tiene un futuro prometedor. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera nuestra hermana Celia, la que estuviera en la calle? Dirían, no, es que ella ya es mayor, ¿sí? O porque la niña es más joven, a ella sí, y a un adulto a lo mejor no. ¿Qué le motivaría a usted a salvar a la hija de Adiel de este lado? ¿Qué les motivaría a atravesarse? Porque podría el camión llevárselos a ustedes. ¿Qué les motivaría tratar de salvar a la hija de Adiel? El amor a Cristo. ¿Y de ustedes de esta sección? ¿Uno? ¿Qué les motivaría? El amor a su familia. En esta sección de acá, escucha a Adiel y grábate quién está diciendo. El amor al prójimo. Yo creo que aquí también el amor al prójimo. Compasión por las personas, hermanos. Si nosotros por la hija de Adiel podemos tener esa compasión para que no sufra ese daño. Me gusta mucho la respuesta que dio nuestra hermana América, porque es precisamente lo que nosotros necesitamos sentir por las personas que están allá afuera. Compasión. Hay un camión, un Progreso 6 que va directo hacia todas esas personas que no van a ser salvas si no reconocen a Cristo como su Salvador. Pero ¿cómo van a reconocer si Cristo es su Salvador? Dice la Biblia en Romanos, pues tiene que ir alguien, en Romanos 10 tiene que ir alguien a predicarle. Ahí es donde entramos usted y yo. Compasión por las almas. Si usted y yo no sentimos compasión por los que se están muriendo sin Cristo, nuestro evangelio y nuestra vida cristiana, hermano, entonces no está dando frutos ni resultados. Porque uno de ellos, y es un fruto del Espíritu Santo, es uno de ellos.
Entonces nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia en Cristo y por lo tanto entonces ir a buscar a más personas por compasión y amor al prójimo también. Entonces nos quedamos, hermanos, ahí en el capítulo 3, lo terminamos de hecho, y vimos precisamente que Dios tuvo compasión de Nínive. Porque dice ahí el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, ¿qué? De su mal camino y del mal que había, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, se arrepintió por amor y por compasión. Entonces estamos a punto de entrar, hermanos, al capítulo 4, que es el capítulo más importante de este libro, porque todo lo que pasa en el 1, 2 y 3 está preparándonos todo para el escenario, para irnos al final al capítulo 4. Y por primera vez, en estos 3 capítulos que ya llevamos, vemos cómo ahora el escenario se centra nada más entre Jonás y Dios. Porque en el capítulo 1, 2 y 3 está escrito en tercera persona, pero en el capítulo 4 es muy diferente, porque ahora sí vemos por primera vez en todo el libro una conversación entre Jonás y Dios directamente. Estamos en este momento al inicio del capítulo 4, donde Nínive acaba de experimentar un avivamiento masivo, hermanos. Es el sueño de cualquier predicador, de cualquier pastor, de cualquier evangelista, llegar a una ciudad, hacer una campaña y ¡boom!, que se convierta toda la ciudad. ¿No es cierto? Es el sueño de cualquiera de ellos. Y Jonás, siendo profeta de Dios, siervo de Dios, acaba de predicar y ¡pum!, se acaba de convertir toda la ciudad, desde el rey hasta el más chiquito y hasta los animales. Todos. Entonces, ¿qué esperaríamos ver en la actitud de Jonás? Se puso contento porque se salvó toda la ciudad. Versículo 1 del capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Versículo 1. Se apesadumbró en extremo, o sea, no nomás así se apesadumbró, o sea, en extremo, y se enojó, o sea, se puso en modo berrinche. Qué contraste, hermanos, porque acabamos de ver en el capítulo 3:10 que la ciudad completa se salvó. Es como si usted y yo nos enojáramos porque Tepic fue salva y fue otra iglesia y no fue la iglesia de Lomas de la Laguna. Y nosotros nos hirviéramos porque, híjole, nos ganó la otra iglesia. ¿Por qué nosotros no? Si nosotros dijimos primero que Tepic era para Cristo. Y nos vamos allá arriba al cerro enojados. Jonás, ahora va a decir usted, híjole, pues Jonás es, no, este hermano pecador y germán cristiano, ¿cómo te vas a enojar si la gente se acaba de convertir? Debería darte gusto. Pero por un lado, hermanos, tenemos a Dios en el capítulo 3:10 que perdonó a Nínive en su misericordia, y luego empezamos el 4:1 con la naturaleza del hombre que es totalmente enojado por lo que Dios acababa de hacer. En la clase pasada vimos que la misericordia de Dios es para todos y más para quien menos la merece. Y es de Dios darla, no es de nosotros. Por eso la Biblia dice que a veces estas personas, las más pecadores, van incluso adelante de nosotros para pasar al cielo, porque está perdonado por Dios. Y si Dios los perdonó como a Nínive, entonces nosotros no tenemos por qué condenar eso ni cuestionar eso. Son salvos directamente por Dios. Y luego, ¿qué hizo Jonás en el capítulo 4:2? Todavía enojado, en su berrinche, hermanos, fíjense, dijo, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún en mi tierra? Pero lo que nos llama más la atención del capítulo 4 ahí es que oró a Jehová, a pesar de que estaba enojado por lo que estaba viendo. Esta es la segunda vez, si se fijan en el libro que llevamos en los 4 capítulos, es la segunda vez que dice que Jonás oró. La primera, ¿se acuerda cuándo fue? Cuando estaba dentro del pez. ¿Qué estaba ahí? En medio de una necesidad, en medio de una tribulación, en medio de una prueba, necesitado de la misericordia de Dios, y ahora sí oró. Y ahora que esa misma misericordia que le había sido dada a él, porque le perdonaron la vida, y ahora esa misma misericordia había perdonado a los ninivitas, ahora no le había agradado eso a Jonás. Dijo, a mí sí, pero no, a aquellos no. Pero a mí sí, dame toda la misericordia, dame todas las segundas oportunidades que pueda.
y oró a Jehová. Y luego, ¿qué fue lo que oró? Dijo, ahora lea conmigo, en el capítulo 4, versículo 2. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Hasta ahí. ¿Se acuerda que cuando estábamos en la primera lección, hace ya algunos domingos, decíamos, ¿por qué Jonás se fue a Tarsis? ¿Por qué no le hizo caso a Dios? Era más fácil obedecerlo, ya lo había hecho veces previas. Y por primera vez en el versículo 2 vemos la respuesta en el capítulo 4 de por qué Jonás fue rebelde al mandamiento que Dios le había dado. Y ahí vemos por qué Jonás. No es porque tenía flojera, no es porque no quería, no es porque no quería entregar el mensaje. Ahí dice, yo ya sabía, después, en la continuación del versículo 2, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, de hacer el mal. Todos aquí hicimos suposiciones de que por qué Jonás no había ido, que si era el enemigo, que si esto, que si les caían mal los asirios, que si era el enemigo, que si lo iban a matar, que si le daba flojera, que si estaba muy lejos. Pero la verdad es que Jonás no quiso ir porque sabía perfectamente que siendo enemigos el corazón de Dios era tan grande y la misericordia de Dios era tan grande que los iba a perdonar. Y por eso dijo, no, yo no voy, porque si voy, estos se van a perdonar. Y oye, nos han tratado mal todo el tiempo. Y ahorita es que están en decadencia y luego Dios los quiere perdonar. No, se van. No. Hermanos, vimos muy claramente la vez pasada en la Biblia que Dios perdona los pecados cuando volvemos a Él. Naciones, ciudades, pueblos enteros. Nínive se arrepintió, volvió a Dios. Sí, Dios le perdonó. Dice el versículo 3 que Dios se arrepintió de hacerles el mal. Pero después pasó tiempo, hermanos, y los ninivitas, como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que lo sacaron de Egipto, todo muy bien, pero se les olvidaba todo lo que Dios les había hecho y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Que si usted y yo hubieran hecho un libro de nosotros ahí, primera, segunda y tercera de Israel, primera y segunda de la hermana Silvia, hubiera dicho, y volvió Israel a hacer los ojos ante los malos de Dios. Y volvió otra vez. Y volvió la hermana Yoli a hacer lo malo ante los ojos de Dios. No podemos decir, Israel, qué bárbaros. Hermanos, hubiéramos hecho lo mismo, como pecamos nosotros aún estando en la gracia de Cristo. Pero la misericordia de Dios fue perdonándolos. Pero con los ninivitas, hermanos, les perdonó una vez, pasó el tiempo, volvieron a crecer otra vez, los asirios, volvieron a crecer otra vez. ¿Y qué cree que pasó? Si nos vamos a la historia, eventualmente Asiria conquistó a Israel, porque Israel se volvió a alejar del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta por qué Jonás no quería ir? Porque Dios los iba a perdonar, iban a crecer. ¿Y saben por qué? Porque el plan de Dios, todo hermano, lo que sucede está bajo el plan de Dios. Dios ya sabía que Israel se iba a apartar, que Israel necesitaba un castigo para que volvieran a Él. ¿Y ese castigo cuál iba a ser? Asiria. Entonces perdonó mejor a Asiria, Asiria creció, volvió a aumentar y volvió a ser un rey poderoso, y Asiria volvió nuevamente a conquistar todo Israel del norte, las 10 tribus que estaban en el norte, todas las conquistó otra vez, y el rey se llevó a todos esclavos y desoló toda la ciudad y todo el reino de Israel. ¿Por qué? Porque Israel cometió pecado otra vez y se alejó de Dios. Y los ninivitas que dijeron, no, ya lo hicimos, ya nos perdonaron, se recuperaron. Hermanos, Nínive volvió otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Dios dijo, te perdoné una vez, te mostré mi misericordia, no más. Y la misma Biblia dice que no quedaría nada de esa ciudad, y que dejaría de existir. Y si nos vamos al Medio Oriente, vemos muchas historias, ciudades que están descritas. Vemos ciudades como Éfeso, otras ciudades como Grecia, que están descritas aquí en el Nuevo Testamento
Pero si usted va allá hacia donde está el mar Mediterráneo, hacia un lado de Israel, está todavía Siria, pero lo único que queda de Nínive es nada más un muro donde es la puerta principal a la ciudad. Pero esa ciudad nunca más volvió a reconstruirse, jamás. Jerusalén volvió a reconstruirse, volvieron de su cautividad, un montón de veces se volvió a reconstruir, Éfeso se volvió a reconstruir, muchas ciudades en el Medio Oriente, ahí específicamente en Israel, se volvieron a reconstruir, pero Nínive no, porque perdieron su oportunidad y se alejaron de Dios. Hermanos, les habían perdonado la vida y se alejaron de Dios. Y entonces vemos ahí en el capítulo 4, versículo 2, cuando Jonás le dice a Dios: yo ya sabía que tú eres clemente, piedoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Cómo Jonás sabía todo eso de Dios? ¿Cómo es que Jonás dice: oye, pero tú no te enojas, tú eres muy misericordioso, te arrepientes de hacer el mal, eres clemente? Hermano, Jonás era un judío, y como buen judío, todos ellos sabían su historia a la perfección, al dedillo. Usted le pregunta al judío sobre su historia, se la saben, y ellos estudian la Torah y se la memorizan y se la saben todo. Y entonces, nosotros cuando vamos a estudiar ahora en el Nuevo Testamento, vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 34, es unos momentos de esos muy importantes para el pueblo de Israel, porque es cuando se les revela la ley a Moisés, y Moisés baja a entregar esos mandamientos y el pueblo ya estaba apartado, y entonces Dios le dice: ven otra vez, porque ya echaste a perder las tablas que te di, hazte otras, te las voy a hacer de nuevo para que se les den los mandamientos. Y entonces ahí Dios le da las tablas nuevamente de la ley. Y vamos ahí en Éxodo 34, vámonos con nuestras Biblias, en el capítulo 34, 6. Vemos ahí en la historia donde Moisés estaba por 40 días intercediendo por el pueblo de Israel, porque Dios los acaba de librar de Egipto, y Dios en ese mismo momento dijo: los voy a eliminar a todos. Y Moisés: no, por favor, no los vayas a destruir. Y en Éxodo 32, un breve resumen, capítulo 32, capítulo 33, Moisés ahí ora a Dios, pide intercesión por el pueblo de Israel y le dice: muéstrame tu gloria, muéstrame la grandeza de tu gloria. Y en el capítulo 34, entonces Dios desciende en una nube, hermanos, en el monte Moria, y le revela su gloria a Moisés, le revela las espaldas a Moisés. Y luego en el versículo 6 dice, lea conmigo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Y en toda la historia de Israel, hermanos, se repite una y otra vez estas frases, una y otra vez. Ahora, dele vuelta a sus hojas y vámonos a Números 14, versículos 18 y 19, por favor. Ahora, esto es cuando estaban ya a punto de cruzar para la tierra prometida. El pueblo de Israel, Dios los había perdonado ahí en el monte Moria y no los destruyó. Vámonos al Números 14. Números 14 dice, Moisés, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Eso estaba anotado en las crónicas y en los libros que ellos tenían como judíos. Jonás había leído sobre eso. Jonás sabía, hermanos, cómo la misericordia de Dios estaba mostrada sobre el pueblo de Israel. Era un profeta de Dios.
Ahora, el rey David en el Salmos 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, estamos leyendo una historia muy grande desde Éxodo y luego nos vamos a Números y luego nos vamos a Salmos. O sea, es demasiado el tiempo que comprende entre la escritura de uno y otro libro, y vemos que se repite exactamente la misma frase: misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso Jonás sabía, dijo: Señor, tú eres misericordioso, tardo para enojarte, lento para enojarte y grande en misericordia. Y luego en Nehemías 9, dele vueltas y vámonos más adelante en el Antiguo Testamento. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, dice Nehemías, y endurecieron su cerviz. Su cerviz, perdón. Soy ginecólogo, perdónenme. Leí mal. Su cerviz. Nehemías 9, 16, 17. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Cientos de años entre Nehemías, Moisés, David, y vemos las mismas frases. Jonás sabía perfectamente y nos lo dice en el capítulo 4:2: yo sé que tú eres clemente, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Jonás sabía muy bien la historia de su pueblo y sabía que iba a perdonar a los ninivitas. Ahora vamos a hacerlo más personal, porque uno dice: ay, ¿a poco eso es suficiente para que Jonás no hubiera ido? Vamos a hacerlo personal. Vamos a decir que usted es Jonás. Yo esperaría éxito, o sea, que se arrepintieran. Yo esperaría que se convirtieran. Él no, él nada más quería cumplir el mandato de Dios y luego se apesadumbró. Quisiera entender esa palabra a fondo, apesadumbrarse. Ajá. Y enojarse en gran manera. Quisiera entender lo que está sintiendo Jonás, ¿verdad? De que ¿qué tiene en su corazón al ver que la ciudad se arrepintió? No puedo orar yo enojado, la verdad. Si yo estoy enojado, no puedo orar. ¿Ustedes pueden orar enojados? Cuando andas bien enojado, ponte a orar. ¿Verdad que no? Y Jonás sí. Jonás oró enojado. Pero solo para quejarse y reclamarle a Dios, porque había salvado y perdonado a Nínive, a 120,000, a toda esa gente. Cuando te robaron la camioneta, oraste y: Señor, que le vaya mal a esta señora, ¿no? Acuérdense que les dije, yo se la regalé, ¿verdad que se acuerdan? Batallé mucho para llegar a esa actitud, a ese sentimiento. Ese es el punto. Batallé mucho para llegar a ese punto. Llegaste a ese punto, qué bueno. Por eso, y es que bueno que hiciste este comentario, porque vamos a hacerlo personal, porque nosotros desde afuera de los zapatos de Jonás decimos: qué mal estuvo. Pero, ¿qué tal si uno de los asirios hubiera matado a su esposa? Hermano, Isaac, que un asirio hubiera matado a nuestra hermana. Y que le hubiera, no, y asirio no creía que iba a un balazo ya, no, vimos en clases pasadas y en la literatura secular eran los peores, hermano, los desmembraban, les quitaban la piel vivos, los torturaban, los mataban, los cortaban en pedazos, les quitaban los ojos, la lengua. Que le hubieran hecho todo eso a su esposa y usted perdió a su esposa. Y que le hubieran hecho a sus hijas lo mismo. Y que Dios le diga a usted: hermano Isaac, que te ve y háblales de Cristo a estos que te acaban de hacer todo esto. Ninguno sería mejor que Jonás. O sea, si vemos en ese punto, lo que estás explicando es algo que el sentido de venganza está en el hombre. Y solamente Dios
No hay diferencia, a eso quería llegar, que no hay diferencia entre el profeta Jonás y nosotros. Porque cuando ya lo hacemos personal, cuando decimos, híjole, si un asirio me mata a mi esposa, me mata a mi hija, no, hombre, yo voy compro una en el mercado negro y me voy y los busco, como en la película de Implacable, voy y los busco y les digo, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar, como en la película. Pensaríamos. Y entonces podemos entender por qué Jonás ahora en el capítulo 4:2 sí nos dice, por eso no quería ir, porque esta gente nos ha hecho mucho mal y tú la vas a perdonar. Tenía ahí heridas, cicatrices Jonás de su propio pueblo, que Asiria lo había tratado mal. Ahora, si usted lo hace personal, usted también pondría peros de ir a predicar a esas personas. Si le mataran sus hijos, si le mataran su esposa, si un día llegaran, hermano, unos vándalos y le destruyeran toda su bloquera, hermano José, y de repente le secuestraran ahí y todo, y luego Dios le dice, ve y ora por el que te secuestró y el que te destruyó la bloquera. O sea, imagínense, ya cuando lo vemos así, y mientras preparaba la clase decía, ¿qué pasaría si alguien viene y luego se lleva a Ellen, a Sofía, a mis hijos, y me los mata y me quedo yo sin nada? Y pienso y digo, híjole, en ese momento yo también dudaría de ir a lo mejor por esas personas a predicarle, porque esa es parte de mi naturaleza. Pero Jonás fue, que ese es el punto más importante. Aún sintiendo todo lo que sentía, Jonás fue, y el producto, hermano, está ahí. O sea, no cambia el producto ni el orden. La gente fue salva. Entonces nosotros tenemos que ir sin importar que sea el más drogadicto, el más perdido, el más mujeriego, el más adúltero, el más ratero. Tenemos que entregarle el mensaje. Ya Dios sabrá si tiene misericordia de él. Si Dios tiene misericordia de él, con más razón nosotros tenemos que tener, porque nosotros estamos entregando algo simplemente que es de Dios, no es nuestro. Ni corresponde a nosotros a decidir a quién sí, a quién no. Ese está muy bien vestido, le voy a predicar. Ese tiene un buen trabajo, va a dar buenos diezmos, buenas ofrendas, voy y le predico a él. No, hermano. Acuérdense de la viuda que nomás tenía 2 moneditas. Y Dios habló directamente con ella a través de Jesús. Ay, qué bárbaro. Hermanos, ¿se arrepintió Nínive? Sí. Por el mensaje que dio Jonás. A pesar de que no quiso ir, se arrepintió. Y en Segunda de Reyes, no lo busque, 17:6, vemos cómo en el año 9 de Oseas, se lo voy a leer, el rey de Asiria tomó Samaria, capital de Israel. Perdonado Nínive, subió, y después, pasado tiempo, vemos cómo en la misma Biblia nos dice que Israel fue sometido nuevamente por Asiria, aún habiendo perdonado, y todas las 10 tribus de Israel y el reino del norte. Mis hermanos, en resumen, cualquiera de nosotros, me incluyo yo, porque yo también ya lo pensé durante la semana, hubiéramos puesto esta misma excusa como Jonás para no ir a entregar el mensaje. Porque a veces es difícil ver cómo a veces cómo actúa la misericordia de Dios y cómo puede ir y salvar a quien menos la merece. No porque nos sintamos mejores como los fariseos que decían gracias porque no soy como ni el otro, no, sino porque a veces dice uno, oye Señor, este era súper pecador y aún así lo perdonaste. Wow, y que nada más cuando nosotros mismos hemos experimentado esa salvación, podemos nosotros entender la misericordia de Dios. Y entonces podemos ahora sí contentarnos y alegrarnos porque la gente responde al mensaje y al llamado a Dios. Pero si no fuéramos creyentes y si no tenemos a Cristo y a la gente, como no es espiritual, no logra ver las cosas espirituales, no entendería cómo la misericordia de Dios perdonaría a alguien tan malo. Y así es la misericordia de Dios. Pero Jonás, hermanos, pues no soportaba él a los asirios. Y entonces vemos el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Estoy bien enojado porque mejor me es la muerte que la vida. Hijo. Entonces, ¿por qué Jonás, si era creyente y era cristiano, es un profeta de Dios, por qué actúa así en el versículo 3? Mejor mátame, la verdad, ya mátame, la verdad, no quiero saber nada porque perdonaste a estas personas. Yo creo que es como un trastorno bipolar, ¿no? No. Porque a veces está bien arriba y a veces bien abajo. A veces quiere vivir y a veces
La verdad es que Jonás no soportaba a los asirios, hermano. Y ver perdonado a los asirios, híjole, pues le reventaba la bilis, dicen. Y vemos en el capítulo 1 de Jonás también, cuando le dice a los marineros, aviéntenme al agua, o sea, ya me quiero morir. Y ahora otra vez, Jonás, ¿por qué te quieres morir otra vez? Tenía muchas tendencias de depresión, Jonás. Otra vez, o sea, han pasado dos capítulos, ya se quería morir otra vez. ¿Sabe dónde vemos estos mismos comportamientos? En otro profeta aparte, cuando leemos en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, el profeta, ¿se acuerda qué profeta anda por ahí? Elías, que se enojó también, ¿se acuerda? Que fue en el monte y estaba ahí, los dos altares, rapidísimo el resumen, un altar, otro altar. Y entonces Elías pone el suyo y los 450 allá ponen el suyo, y luego aquellos se cortaban y se rasgaban pidiéndole a sus dioses que descendiera fuego del cielo. No pasó nada. Y luego Elías todavía hasta en tono así como chusco le dijo, pues no baja nada, no baja fuego, échenle. Grítenle más, a lo mejor está sordo y no los escucha. Me acuerdo de Juanito, el que vivía acá, que les echaba mucho a los de la Virgen de Guadalupe. Y luego en el otro altar, por si fuera poco, todavía Elías les dice, bueno, para que vean que Dios es real, échenle agua al mío, va a venir fuego, échenle agua. Y le echan un canto, no, échale otro. Y echa como el de los puestos y ponle otro. El agua, hermanos, dice que rebosaba del altar y hasta se llenó, hizo como en los castillos así alrededor un río. Y Elías nomás, Señor, Dios, demuéstrales que existe. Fue toda su oración. Un meteorito cayó ahí y dice que hasta lamió el agua que había, no dejó nada, cráter dejó ahí en él. Y entonces Elías dijo, ¿ya vieron? Dios sí existe. Y todo el pueblo de Israel, sí existe. Y sacó un cuchillo y usted va a decir, ¡ay, que la Biblia está bien intensa! Dijo, tráiganme a estos 400, no los dejen ir, vengan, aquí de uno por uno, cuello, vámonos, a ver el otro. A los 450 les cortó el cuello Elías. Hijo de eso. Ay, Dios mío, es cosas que no entendemos, pero usted dice, ay, ¿por qué? Hermanos, si nos vamos a profundizar, esto es otra clase muy larga de por qué Dios permitía este tipo de cosas. Y hay justificación, y yo lo haría también, yo creo. Si Dios me dijera, no hay duda. Ahorita ya no, porque obviamente pues me ha llamado a predicar a las personas. Pero en el Antiguo Testamento yo traería mi daga bien afilada, por si acaso. Entonces, pues total que como le mataron todos los profetas, la reina Jezabel, que era la de ese entonces, que era una señora malísima, era la más mala de todas las reinas, era una señora perversa. Y el otro día tuve una paciente y dice Jezabel, y yo dije, ¿sabrá esta señora qué nombre le pusieron sus papás? ¿Sabe? No supo. Le pregunté y no supo qué significaba. Hermanos, les dijo, mañana mismo a esta hora, a las 10 de la mañana, Elías, tu cabeza va a estar aquí en un plato. Y si no, que los dioses me hagan que quién sabe qué. No, hermanos, pues Elías se fugó, dijo, no, está hablando muy en serio, dicen algunos, como una mujer despechada, y mejor corro. Huyó al monte y se escondió, y allá en el monte, hermanos, Elías dice también como Jonás, mejor mátame. Dice ahí, Primera de Reyes 19:4, y él se fue al desierto por un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un arbolito, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. También, al igual que Jonás, le dice, quítame la vida. Y uno piensa y dice, ¿qué traen estos profetas de Dios que se quieren morir todo el tiempo? La gente los trataba muy mal, hermanos. La verdad, el pueblo de Israel los trataba muy mal. Es como decir ahorita, la iglesia trata muy mal al pastor. Fíjese, así, imagínense cómo se sentiría un pastor si la iglesia lo trata mal. Así como Elías, a lo mejor un pastor va a escuchar, hay pastores que, Señor, ya sabes que ya mejor ya llévame, ya mátame, ya. La iglesia, no, tiene muchos problemas. Así Elías, así Jonás. Por eso cuando leemos el libro de Jonás y vamos meditando en su palabra y podemos reflexionar y decir, ¿por qué Jonás se siente así? Había otras personas que se sentían así también. Es natural y es normal y no podemos condenar a Jonás por ello. Pero, y luego en el capítulo, versículo 4 dice, y Jehová le dijo, todavía en su misericordia, ya lo perdoné una vez, y ahorita otra vez, Jonás, haces tú bien en enojar, ¿para qué te enojas tanto? Tranquilo, así es como lo leo yo, tranquilo Jonás, haces bien en enojarte tanto. Me acuerdo tanto del caso de Job,
el hombre más íntegro en toda la tierra, y aún así se atrevió en algún momento a decirle, a reclamarle a Dios, porque le había mandado todo eso. Y Dios también le dijo, no te enojes, Job, ahí te va, pum, 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 pum. Y nos faltaría tiempo para ver esa historia. Pero estaba enojado Jonás, y luego en el 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta que, a ver qué acontecería a la ciudad. Todavía, hermanos, en su enojo, en su berrinche, en su molestia, estaba esperando, dijo, a lo mejor Dios se arrepiente, no los perdona y los destruye. Déjame hago aquí un palco en primera fila para ver cómo les va a estos de Nínive. Y fue y se puso ahí una enramera y dice, se fue, alejó de la ciudad hacia el oriente. Y eso es bien, bien interesante cuando leemos que se fue hacia el oriente, porque todas las veces que la Biblia dice se fue hacia el oriente, normalmente indica que las personas se estaban alejando de Dios. En el huerto del Edén fue el que los mandó y puso una espada y los mandó hacia el oriente del huerto del Edén. ¡Pum! Se alejaron de Dios. Cuando se empezaron a ir y se empezaron a alejar más cerca hacia Sodoma, dice que iban hacia el oriente, más cerca de Sodoma y Gomorra, hasta que sus tiendas llegaron ahí y se hicieron malos. Todas las veces que la Biblia habla sobre que una persona se fue hacia el oriente, siempre es por alejarse de Dios. Y lo mismo estaba en ese momento así Jonás, enojado, queriendo morirse, no quiero saber nada de Dios. Pero aún así, en el capítulo 4 vemos cómo la misericordia de Dios, sin importar lo que somos, trata de abrazarnos y de alcanzarnos. Porque aún así, dice en el 6, y preparó Dios una ¿qué? Una calabacera. ¿Usted sabe cómo es la calabacera? Las hermanas que tienen en sus casas calabaceras dan unas hojotas así como en corazón, grandotas, frondosas, la cual creció sobre la cabeza de Jonás para que hiciese sombra y le librase de su malestar. Porque obviamente todo el mundo nos hemos atorado, ya sea en el camión, en un taxi, en una combi o en nuestro propio carro, en medio del tráfico y a mediodía en el solazo, ¿no? Y en el calorón y sudando y todo, uno se pone hasta de malas. Y así estaba Jonás en el solazo, en medio del desierto, solo, y milagrosamente así, imagínense, es que esto es increíble, como de la tierra empiezan a salir las ramas como en película, y empieza a crecer la calabacera. Gracias Dios. Y luego fíjense lo que dice, y Jonás se alegró grandemente, o sea, no nomás gracias, así como medio enojada, pues gracias, no, se enojó, se alegró, se medio le quitó el berrinche y el coraje, gracias Dios. Se dan cuenta, hermanos, cómo Jonás dice, tu misericordia a mí sí, ¡ay, qué bueno! Me salvaste del pez, qué bueno, me estás poniendo una sombrita para que no me dé el sol, qué bueno. Y la misericordia de Dios allá moviéndose en la ciudad, perdonando gente. Jonás, no, eso no, a mí sí, pero a los ninivitas no, por favor. Y entonces se quedó ahí, pero al venir el alba del día siguiente, en el versículo 7, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Que le mordió la raíz, y al siguiente día que se despierta, todo hecha pasita la calabacera, así. Mi abuelo tenía una parra y cuando ya pasa la temporada de uvas, se seca toda, así, se empieza a deshojar y quedan las puras varitas. Y el sol daba en la cochera ahí de mi abuelo. Y ahora le volvió a dar otra vez en la pelona del sol a Jonás. Volvió a enojarse otra vez, hermanos. Y aconteció que al salir del sol, no nada más se secó y le quitó eso. Preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Imagínense en el desierto, el aerosol, el aire, la arena, como cuando va uno a la playa y te cala la arena del mar en los pliegues y en todo. Así en la cabeza y en todo el cuerpo, estaba todo ahí sucio. Y en medio de esto, dice, y hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. O sea, con sed y el solazo y en el desierto, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, mejor sería a mí para la muerte que la vida. Vuelve otra vez a quererse enojar. Y todavía la misericordia de Dios en el versículo 9 dice, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió, dijo, sí, mucho, hasta que me quiero morir. Imagínense, bastante me enojo. Y luego esto es bien interesante porque Jehová en el versículo 10
le contesta muy calmadamente, tuviste lástima de la calabacera, Jonás. Algo que tú no hiciste, no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche creció y en el espacio de la otra pereció. Y cuando leía esto decía, Jonás, ¿cómo es posible que Jonás haya tenido más piedad de una planta que de 120,000 personas? No lo puedo creer. Y me acuerdo y vengo al 2023, 24 ya, y hay gente que siente más misericordia por un gato que está allá arriba en un árbol, y háblenle hasta los bomberos para que lo bajen, pobrecito gato, que a pensar que hay 350,000 personas que si hoy mismo mueren, todas se van a ir al infierno apartadas de Dios. Jonás, hermano, nos tiene que enseñar que así como Dios tiene misericordia de la gente, nosotros tenemos que tener también compasión por las almas que están perdidas, para entregar el mensaje, porque en el versículo 11 dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, Jonás, aquella gran ciudad otra vez, donde hay más de 120,000 personas, no estaba contando a los niños, y luego dice que no más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, es decir, también niños, bebés, que todavía no saben ni caminar, ni saben ni qué. O sea, eran más de 120,000 personas. Algo como Tepic, y muchos animales. Hermanos, la misericordia de Dios está plasmada en toda la Biblia. Y siempre se les da, todas las personas fueron inmerecedoras, todas. Usted no puede haber a alguien, y no hay en la Biblia alguien más que Jesús, que haya recibido la misericordia de Dios sin merecerla. Es decir, todos son pecadores. Todos. Desde Adán hasta el último de nosotros que vaya a existir en la historia de la humanidad, todos somos pecadores y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Cuando nosotros ponemos este chip en la cabeza de que todos necesitamos la misericordia de Dios, entonces usted y yo tenemos que hacer algo por alcanzar al perdido. Poníamos el ejemplo de Adiel y su hija, que sabemos que está el camión, pero todos tenemos familia, todos tenemos compañeros, amigos, vecinos, que se va un camión directo a ellos. Y necesitamos tener compasión de ellos. Necesitamos hablarles de Dios. Si ellos ya no quieren nada con Dios, usted ya descanse tranquilo, porque ya sabe que usted ya intentó quitarle ahí del camión a donde van. Pero, hermanos, ¿podría usted dormir tranquilo sabiendo que su vecino se va a ir al infierno? Déjenlo, digo bajito. Los vecinos de mi papá ponen mucha música muy ruidosa y no dejan dormir. Que a veces hasta uno como hombre a veces dice, ay, pues ya, que Dios los recoja para que no dejen dormir. Pero le han hablado a ella, ha venido a la iglesia y luego de repente ya no viene y luego de repente viene. Ya nosotros cumplimos. En esa parte, bueno, cumplieron en la parte de hablarles de eso. Pero tenemos más personas a quien alcanzar. En nuestros trabajos, en nuestras casas, nuestros vecinos, amigos, familia, hermanos, familia. Usted tiene tías que se van a ir al infierno, usted tiene sobrinos, primos, abuelos, etcétera. Hay que hablarles del Señor. Ahora, vamos a ponernos sobre nuestros pies. No digo que no les hayan hablado a ustedes o que no lo hayan hecho, porque yo sé que hay personas nuevas en esta iglesia, o sea, hay hermanos que están cumpliendo su objetivo y su propósito, que es alcanzar a más personas. Pero vamos a concluir esta historia de Jonás teniendo en mente estas personas que están aquí, en nuestra familia, hijos, esposos, esposas, abuelos, tías, primos, que a lo mejor ya les compartimos, a lo mejor que ya saben, pero que todavía no son salvos, pero que podemos pedir, como dice la historia de Jonás, orar a Dios para que la misericordia de Dios los alcance y que puedan ser salvos también.
Yo sé que usted ora mucho en casa y que pasa horas orando por su familia y por sus hijos y por sus esposos y esposas. Pero esta ocasión vamos a hacer una oración colectiva porque vamos a orar todos por estas personas que tenemos en mente para alcanzarlas. Escuche bien, no para hacer una iglesia más grande, no para creernos la iglesia cristiana más grande en Tepic, no. Es para alcanzar el propósito y la tarea que Dios nos ha dado en la Biblia como iglesia cristiana, alcanzar a más personas. Entonces le invito a pararse, por favor, ahí es donde está en su lugar, y piense ahí en alguna de las personas. Puede pensar en una, en dos, tres personas en su mente que sean cercanas a su círculo. Y vamos a orar a Dios para que esta misericordia los alcance. Señor Jesús, Dios, en tu palabra durante este mes hemos visto, mi Dios, y llegamos a esta conclusión, que tú eres grande, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, tardo para enojarse, y misericordioso, Señor, con nosotros. Y con todas las personas, Señor, aun cuando no lo merecemos, Padre. Hemos aprendido, Señor, que en tu palabra nos mandas a que alcancemos a más personas, Señor. Tenemos en mente a estas personas, Señor, que ponemos en nuestro corazón. Danos la oportunidad de llegar a ellas, danos el tiempo necesario, las conversaciones necesarias para poder llegar a ellos, Señor. Que las circunstancias se presenten, Señor, para poder llegar a ellos y que podamos compartir de tu palabra a ellos, Señor. Y que tu palabra y solo tu palabra, Señor, y tu misericordia hagan semilla en su corazón y que produzcan frutos, Señor, como tu palabra dice en Romanos 10, Dios. Sabemos, Señor, que como iglesia hemos estado orando por estas personas, por nuestras familias, por nuestros hijos, esposas y esposos, Señor, pero queremos ponerte a ti, Señor, hoy como testigo en esta mañana, para que seas tú con nosotros, Padre, para poder convencerles de tu palabra y poder hablarles del amor y misericordia que tú tienes para ellos, Señor. Oh, Señor, si hemos fallado en llevar a cabo tu tarea como plan de la iglesia, perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguirlo haciendo, a ponernos estos nuevos zapatos y poder ir a otras personas para alcanzártela, Señor, para ti. Que tu nombre sea exaltado y tu nombre, Señor, sea predicado en todas las personas en esta ciudad, Señor, y ayúdanos a ponerlo como meta en nuestro corazón y que durante este 24, Señor, que en los planes que tú tienes para nosotros como iglesia, podamos nosotros alcanzarle, Señor. Porque si tú nos has mandado es porque hay gente que tiene que escuchar y hay gente que va a responder, Señor. Lo ponemos en tus manos, lo dejamos en ti, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, Señor, para que seas tú trabajando en sus mentes, en sus corazones, Señor, y que ellos sean receptivos a tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos, Señor. Y que tu nombre, mi Dios, sea glorificado y que más personas sepan que tú eres un Dios todopoderoso, grande, clemente, misericordioso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta escuela dominical. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Amén.